otra etapa, pero acá empieza otra, ¿cierto? Este estímulo que ustedes me dan, este premio tan importante, que me honra tanto, seguramente me va a servir para seguir adelante y hacer algunas cosas nuevas. Yo lo que quiero, además de agradecer a todo el Consejo Deliberante, a los presentes, a los amigos que me están acompañando en este momento, quiero recordar a otros ramayenses que también, en cierta manera, están presentes en este momento alrededor mío, ¿cierto? Y que pusieron su grano de arena, su empujón para que también yo pudiera arrancar, que es la parte más difícil en una carrera, ¿cierto? El arranque y sobre todo cuando había que, como contó Silvia, trasladarse a la gran ciudad, que yo prácticamente no la conocía. La imagen que yo tenía de Buenos Aires era la de las historietas de Patoruzú. Entonces, todos edificios limpitos, claritos. Y bueno, obviamente Buenos Aires es mucho más complicada que eso, y lo tuve que descubrir a los ponchazos, ¿cierto? Así que, digamos, vamos al comienzo. ¿Cómo empieza todo esto? Siempre hay una raíz en Ramallo para las cosas que yo he hecho. Bueno, mi madre, Esther Victoria, a pesar de que en algún momento, digamos, opuso cierta resistencia, pero tuvo la claridad cuando, antes de que yo supiera leer, antes de ir a la escuela, de empezar a comprarme el Villiquen, la revista Villiquen. Que en esos momentos, en esos tiempos traía muy buenas historietas, empezando por el Pipío de García Ferrer, Pelo Pincho y Catirula, y historietas también francesas y belgas, que realmente hoy en día las sigo admirando, eran muy buenas. Y yo no sabía leer, pero ahí aparece mi padre, él volvía del trabajo, se acostaba un rato en la cama y ahí nomás yo me le plantaba con el Villiquen y decía, ¿qué dice acá? ¿Cierto? ¿Qué dice acá? Y él me leía, y entonces yo iba viendo lo que decía cada personaje, y creo que prácticamente así fue como aprendí a leer antes de ir a la escuela. Gracias entonces a esa inquietud que tuvieron mis padres, ¿no? De alimentar esa fantasía que todos los chicos tienen. Bueno, luego hubo tíos, como mi tío José, que me alentó siempre en esto del dibujo, mi tío Pancho, al que vos te referiste, que en un momento dado ve a García Ferrer recorriendo campos cerca de la Genoveva, donde él era encargado, y tuvo el coraje de ir y decirle, no, mire, don García, yo tengo un sobrino en Buenos Aires, hace unos dibujitos ahí. Y bueno, la cuestión que logró que García Ferrer me diera una cita en su empresa, y bueno, a partir de ahí tuve también un poco de suerte, pero empecé a trabajar con García Ferrer, y eso fue en junio del 73, que cuando, a partir de ahí no dejé de dibujar nunca hasta ahora. Un par de tías que vivían en Buenos Aires, una en San Martín y otra en Santos Lugares, Chinga y Flora, también aportaron lo suyo, porque yo estaba solo en Buenos Aires, vivía en un hotel, es decir, no tenían familia, bueno, ellas eran mi familia, entonces los domingos que no viajaba a Ramallo, les caía una de estas tías y pasaba un día en familia. Eso fue realmente un apoyo importante también en mis comienzos. Creo que con la familia ya está. Ahora tengo que hablar de otro ramayense que fue también, yo diría, decisivo en ese arranque, ¿no? Elías Chalú, algunos de ustedes lo recordarán. Elías Chalú vivía en Buenos Aires, muy bien. Vivía en Buenos Aires y habiendo sido amigo de mi padre, él ofreció darme alojamiento cuando yo llegara a la capital. Y así fue. Cuando nos despedimos en Retiro, fíjate hasta qué punto yo no conocía a Buenos Aires, que bajo al subte de Retiro y veo que hay dos vías. Entonces voy a la ventanilla y pregunto, ¿cuál va a Constitución? Obviamente van las dos. Eso es lo que me dijo de la ventanilla. Así que bueno, llego entonces con ese subte, llego a la de Elías Chalú, y de ahí paré un mes, que fue el mes más importante, ¿cierto? El mes en que yo necesitaba para hacer pie en la capital, empezar a buscar trabajo. Chalú me presentó a Quinquela Martín, también. O sea que esa foto famosa de Quinquela mirando por la ventana del estudio, bueno, así lo vi yo, digamos. Prácticamente cuando entramos ahí estaba Quinquela plantado frente a la ventana, mirando la vuelta de Roche. Así que toda esta gente, todos estos ramayenses,
han hecho posible también esto, ¿no? Y bueno, Silvia, ni hablar, o sea, fue fundamental en esas cartas que le escribió Aquino, realmente alguien te iluminó para que tuvieras esa idea. Así que, bueno, hasta ahí puedo seguir, obviamente, agradeciendo, pero antes quiero redondear esto. Me baso un poco para decir lo que conté en lo que decía Westergel, un guionista enorme, digamos, uno de los más grandes del mundo, diría, ¿no? Y que yo tuve la suerte de dibujar algunos de sus últimos guiones y que fueron algunas de mis primeras historietas en la editorial Columba. Bueno, Westergel, hablando de su personaje, el Eternauta, solía decir que para él el único héroe válido era el héroe en grupo. El héroe, no el solitario, sino el que se apoyaba en sus iguales y juntos la peleaban y crecían y hasta lograr enfrentar el peligro y superarlo. Por eso, para mí fue un poco así, no fui yo solo. Fue Silvia, fue Elías Chalú, fueron mis tíos, mis tías, fue mi madre, fue mi padre, todos ellos. En alguna manera hoy están recibiendo este premio, esta hermosa alegría que ustedes me dan, ellos los están recibiendo conmigo y a ellos se los dedico. Muchas gracias.